Alejandro Páez Varela, escritor, periodista, está aquí con nosotros para platicarnos de su nueva novela. Alejandro, es un gusto tenerte. Encantado. Nuevamente te acercas a los asuntos que tienen que ver con violencia, con narcotráfico, en tu anterior trilogía, en la que está presente desde la primera novela de ellas, de esta trilogía, que es Corazón de Kalashnikov, la exploración de tanto el asunto de la violencia, en este caso te ubicabas un poco más en los años 80, 90, con personajes femeninos, víctimas de la violencia y en las que aparecen también victimarios, tarahumaras, por ejemplo, niños, en fin, gente de diversas profesiones u oficios que están involucrados en este asunto. Tú sigues con esta mirada, lo que está ocurriendo ahora en un contexto diferente después de haber escrito también El reino de las moscas, música para perros. ¿Qué es lo que ahora nos trae este personaje que tiene un nombre pues muy peculiar que de inmediato, Rafa, nos remite al asunto que... Laredo. Ajá, y aparte exacto. la anécdota es bellísima. Le pregunta el juez al papá de Oriundo, ¿de dónde es Oriundo? Ah, me gusta el nombre, Oriundo. Y así le pone. Y así le pone. ¿Pero de dónde es usted? De Laredo. Ah, bueno, pues Oriundo Laredo se llama el personaje, que dicho sea de paso y que los platique Alejandro, es millonario, un hombre desprendido. Platícanos, Así Alejandro, es. cómo Muchas nace gracias. Estoy muy bien escoltado hoy, qué barbaridad. Bueno, Oriundo Laredo es un personaje de fronteras, efectivamente, pero es mi primera novela donde pienso más en millas, por ejemplo. Pienso mucho más en dólares, porque estoy viendo del norte al sur. O sea, es un personaje que se desarrolla en realidad en Estados Unidos, aunque alguno pudiera pensar que es un migrante, en realidad no es un migrante, es un hombre de las fronteras, de un país de en medio, de una nación que hay ahí, que no podemos llamar nación porque las naciones Tú así le llamas a esta requieren, zona, que está Coahuila, que está, bueno, está Texas. Que... hay un país ahí en medio que no es país porque no tiene fronteras. Nuevo México. Y además, la idea de violentar las fronteras, de no comprarnos una idea de una frontera. La novela explica muy bien, por ejemplo, un muro entre México y Estados Unidos. Es completamente, con perdón del auditorio, idiota. Es idiota, es irrelevante. Tú ya no puedes dividir el aire. No lo puedes partir en dos. Hay mucha gente que está que ya está de aquel lado, que no la vas a poder simplemente correr. Y de alguna manera. Y la cultura también. Y la cultura. Tenemos una cultura mixta ahí adentro, es una nación. La cultura es porosa. Claro, y hemos venido mezclándonos. Oriundo es un experimento para contar básicamente por qué esa frontera es indivisible. Esto es muy interesante porque en efecto Oriundo recorre de norte a sur, de este a oeste, este país que tú nos transportas, originario, oriundo del pueblo El Millón, por eso decimos que era millonario. Es un personaje también muy desprendido, lo que también habla, y en época de Trump, de un momento fundamental, me vienen de inmediato a la mente las patronas, que ayudan a todos estos migrantes que vale la bestia. Con ese mismo corazón oriundo, apoya hasta el que no tiene mosquiteros en su casa y que lo están molestando los zancudos, quita el mosquitero y se lo da. Es una historia de gente simple, como muchos, millones que hay en esa frontera. Gente que está completamente ajena de la geopolítica y de lo que se está decidiendo en otros niveles, que lleva una vida, pero que ha llevado una vida así 150 años, que han habitado esa región, no importa que sean mexicanos, no importa que sean estadounidenses, da exactamente lo mismo. La primera lengua de Oriundo es el español, punto, porque así creció, así se habló en su casa y punto. Y él es norteamericano porque, ¿por qué no? O es mexicano y ¿por qué no? Y es lo mismo, y él cruza, va y viene por la frontera. Como esos hay millones. Yo pienso ahora cuando oigo a los mexicanos y a mucha gente muy asustada por el despotismo de Trump, por esta amenaza constante de Trump hacia México, ese odio constante. Yo digo, un fronterizo cruza muchas veces en un día o en una semana, muchas veces, y siempre está latente ese odio. Para un fronterizo ese odio siempre está ahí. Siempre Tú lo permanente. personalmente... Bueno,
estando en Ciudad Juárez, tú lo viviste, tú estabas de un lado y de otro. Y párate en el aeropuerto de Miami, y párate en el aeropuerto de Houston. Es decir, como viajero sabes que hay un momento que no sabes cuál es, en el que puede estallar este personaje que tienes frente a ti y que es grosero y que es, obviamente, parte de la base que vota por un individuo tan ruin como Trump. Entonces, creo que decía Bowen, la frontera es un gran experimento, es el laboratorio del futuro y en efecto, sigue siendo un laboratorio del futuro. Y ese es Oriondo. Hablas de geografías, Alejandro, pero también es fundamental hablar de tiempos, porque es una novela, y no la voy a spoilear, pero empieza con el final. Platícanos cómo vas construyendo este flashback de Oriondo. Exacto. Pues era muy importante el momento del regreso a casa, ¿no? Porque él, aunque nace en Estados Unidos y allá se registra, él realmente es un mexicano que vive en El Millón. El Millón era un pueblo cercano a Ciudad Juárez, ahora es una colonia, digamos. Por eso el gentilicio de oriundo pues es millonario. Entonces es un tipo que tiene toda la vida viajando en trenes, yendo de la pizca a emplearse en un supermercado, aquí y allá, siempre gozoso, siempre sin problemas, relacionándose con la gente, como millones de mexicanos o mexicoamericanos lo hacen allá. Y él regresa al Millón a morir. No los vamos a spoiler porque en realidad lo bueno está dentro, pero es una novela que pretendía ser circular. Si recordarás, empieza y termina en el mismo igual, punto, sí. Exactamente. Y esa es la idea de... Hay historias entrelazadas como en otros libros tuyos, hay la presencia también como en trabajos anteriores del periodismo, de tu trabajo periodístico, que de pronto, más allá de que sean personajes tomados de la realidad, porque sean o no, bueno, pues son reales dentro de la novela, ¿hay un cierto cruce? Pues yo creo que es en donde menos aparece el periodista. Como convivo mucho con este tipo, con este periodista, pues de repente contamino las novelas, ¿no? Entonces, pues eventualmente algo hay ahí y a lo mejor el lenguaje se acerca, digamos, en su austeridad al trabajo periodístico, pero yo creo que es la más desprendida de eso. No hablo de los problemas de la frontera, sino que muestro en historias qué es la frontera. Y la frontera vista desde el sur norteamericano, desde el norte más norte, que se vuelve sur. Desde esos dueños de tierras que ya no son suyas, pero en realidad no son de nadie, y va buscando la historia familiar. De verdad es un libro entrañable y además subrayo porque dicen que el humor es sinónimo de inteligencia, cargado, de verdad cargado de buen humor, este libro de Oriondo Laredo y que celebramos. Alejandro, lo vas a presentar en la FIL de Minería. Así es, este sábado lo presento a las 7, me presenta Jorge Cepeda Patterson. Vamos a estar los dos ahí conversando. Pues muchísimas gracias por venir con nosotros para platicarnos de este asunto.